tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Gracias por presentarse. El día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que es el teorema de Green. Es importante recordar lo que hicimos la clase pasada. Lo que hicimos la clase pasada fue dar una introducción. No hablamos específicamente del teorema de Green, pero hablamos algo que está muy relacionado con el teorema de Green, lo que es el tema de la divergencia y el tema del rotacional en R2. Trabajar con la divergencia nos permite presentar un esquema del teorema de Green que regularmente no se da eh, y que se presenta más bien a la se presenta al rotacional. A ver, trabajar con la rotacional, ¿sí? Es lo que se usa comúnmente dentro de lo que se presenta como el teorema de Green, pero el rotacional es solamente una parte. Hay otra parte que vimos que es la divergencia, ¿sí? Y en este caso, pues se presenta a la divergencia con otro aspecto. Eh, lo que vamos a ver aquí es la demostración para el teorema de Green con respecto a la divergencia, perdón, con respecto al rotacional. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que vamos a ver un campo, está adaptada esta demostración para campos vectoriales que hacen o que están rotando, ¿sí? Que están girando alrededor de de un conjunto que está acotado por una curva cerrada, simple, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a ver la siguiente demostración y vamos a hacer dos ejercicios. Vamos a ver un ejercicio muy sencillo que nada más es como para empezar a trabajar esta idea del teorema de Green y posteriormente vamos a adentrarnos en un ejercicio un poco más complejo. De hecho, es un ejercicio bastante talachudo y complejo, ¿sí? No lo terminé. em, Bueno, sí lo terminé, pero con resultados mixtos y ya les explicaré por qué. Em, bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, ya deben de estar viendo la pantalla. Lo que tenemos en primera vista es el teorema de Green, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, nosotros estamos enunciando, ¿sí? Que una integral de línea para funciones vectoriales de R2 en R2 es equivalente a una integral doble, ¿sí? Y esta integral doble está relacionado, pero con la divergencia. Esto lo presentamos en la clase pasada como la divergencia de en R2, ¿sí? Y bueno, tenemos aquí estos valores, ¿sí? Estos son los valores que definen a la función f, o sea, a nuestro campo vectorial. Sí, son dos funciones de R2 en R, son funciones escalares con variable vectorial en dos dimensiones. Y tenemos una región D del tipo 3. Estamos afirmando con esto en que estas funciones son integrables, ¿sí? Bueno, estas funciones tienen derivadas parciales que podemos integrar con respecto al conjunto D, ¿sí? Es decir, tenemos que estas funciones son de clase C1 y la idea principal es observar que todo esto se cumple, ¿sí? Calcular una integral de línea es lo mismo que calcular esta integral doble. Ya lo que discutíamos la clase pasada era en función de que si tenemos nosotros una región D, lo que calculamos nosotros es
precisamente una integral de línea, si calculamos una integral de línea bajo un esquema de un campo vectorial, pues nosotros lo que regularmente hacemos en este caso, por ejemplo, partimos esta región acotada por C, por la curva C, en dos curvas, ¿sí? En C1 más C2, donde C1 sería esta y C2 sería la superior. Y lógicamente estamos pensando en una curva orientada en el sentido contrario a las manecillas de reloj y se toma como un sentido positivo este. Si tenemos un sentido inverso o con orientación invertida es en el sentido de las manecillas de reloj, por lo tanto ese sentido es negativo, ¿sí? En este caso C va a ser positiva, es decir, va a tener sentido positivo. En este teorema lo saqué del Marsden, pero la demostración la voy a hacer con es exactamente lo mismo, nada más que ahora sí que cada autor hace cosas diferentes. Vamos a ver la demostración del libro del Thomas de cálculo de varias variables. En este esquema la demostración es más sencilla, no es tan talachuda. La del Marsden se enfoca en en lo mismo, ¿sí? Pero cuando uno analiza las demostraciones, pues son análogas, nada más que aquí usamos solo dos curvas, el Marsden usa cuatro, bueno, perdón, aquí usamos una curva dividida en dos y el Marsden usa una curva dividida en cuatro, ¿sí? Hace algo así como el Marsden se enfoca en una demostración de un objeto así, ¿sí? Y a este le llama C1, C1 más, a este le llama B1 más, y a este le llama C2 menos y B2 menos. ¿Por qué menos? Bueno, porque en este sentido es positivo, este es positivo, esta, este es en el sentido que vamos, esta curva sería negativa y esta curva sería negativa, ¿sí? Porque van en sentido opuestos. Es decir, C1 o más bien C2 va en sentido opuesto a este, entonces por eso se toma negativa, y B2 va en sentido negativo a este, por eso se toman de esa forma, nada más es para indicar que son en sentido negativo. Y aquí, por ejemplo, tenemos C1 y tenemos C2. C2 va en sentido opuesto de C1. ¿Sí? Entonces, siguiendo la notación que tenemos aquí, aquí sería C1 más y aquí sería C1 menos. Pero no es de que uno sea negativo, otro sea positivo, simplemente es lo que indica el más y el menos es la orientación eh, de la curva, ¿sí? Eso es todo. Lógicamente, pues ya cuando estemos utilizando estos términos para la demostración, pues nos vamos a enfocar en esta parte, ¿no? Em, vamos a ver, vamos a hacer la demostración. Déjenme borrar primero. Okay. Entonces vamos a hacer la demostración. Y bueno, en pocas palabras, la conclusión a la que llegamos la clase pasada era que el teorema de Green lo que nos dice es que da lo mismo calcular una integral de línea que calcular una integral doble con estas características particulares, por supuesto, ¿sí? Y estamos hablando de una integral de línea sobre una curva cerrada. Sí, se me olvidó poner esa parte. Bueno, pues vamos a comenzar la demostración, ¿no? Bueno, lo que de alguna manera lo que nos tenemos que fijar es que vamos a tener un conjunto de, ¿sí? Vamos a tener un conjunto de
Y este conjunto D lo vamos a distinguir con respecto a una curva, a su frontera. Es un conjunto cerrado, ¿sí? O puede no ser cerrado, pero tomamos en cuenta que es un conjunto cerrado, ¿sí? Puede ser abierto, puede ser cerrado. Si es abierto, es acotado también. Tenemos un conjunto de acotado. Este conjunto de acotado tiene medida, ¿sí? Entonces la medida es el área. En ese caso, la medida es distinta de cero. Por lo tanto, este conjunto, al tener frontera, por ser acotado, lo que podemos hacer para distinguir esta frontera y a la frontera la podemos definir como la frontera del conjunto de darle una equivalencia a C, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tomar dos puntos aquí. Déjenme subir esto un poco más. Y podemos dar las características sobre dos ejes coordenados, donde tenemos X y Y, ¿sí? Y aquí vamos a desprender dos valores sobre A y B, donde cuando X es igual a A y cuando X es igual a B. O sea, tenemos un intervalo A, B, ¿sí? Es un intervalo cerrado, ¿sí? Porque están en la frontera. ¿Esto con qué objetivo? El objetivo principal de esto es distinguir dos cuestiones. Una, que vamos a trabajar con una función, ¿sí? Suponiendo que tenemos en ay, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre. Bueno, en este plano cartesiano, dos funciones. Una que es y, ¿sí? Sea y1 igual a f1 de x y y2 igual a a f2 de x. Lógicamente estamos pensando en una función f definida en el intervalo a, b a r, ¿sí? F1, perdón, y F2 también definida la función en a, b a r, tal que estas funciones sean continuas, ¿sí? Y además donde F1 sea menor o igual a F2 para toda X en el intervalo a, b. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de establecer límites de integración. Entonces, F1 va a ser esta de abajo, Y1 igual a F1, o sea, va a ser la curva inferior, y la curva superior va a ser Y igual a F2. Entonces, ya con esto podemos empezar a vislumbrar otras cosas, ¿no? Sobre F1, ¿sí? Para F1 lo que vamos a pedir con respecto a X es que X es menor o igual que B y es mayor o igual que A. Déjenme ponerlo bien. A menor o igual que X y menor o igual que B. Ahora, ¿esto qué me está señalando? Esto me está señalando la dirección sobre la cual se va a mover. Se va a mover en este sentido, ¿sí? La curva, o bueno, suponiendo que podemos nosotros mover una partícula o podemos mover un punto mientras va variando X sobre todo el intervalo A, B, pues lógicamente sobre la función se va a ir moviendo en este sentido. Y a partir de ahí nosotros vamos a definir para F2 de X exactamente lo mismo, pero puesto así, B es mayor o igual que X y esto es mayor o igual que A. Esto lo que me está diciendo es que F2 va en este sentido. Va del punto
del punto bx f de b, ¿sí? De este punto que es b, f de, más bien sería, bueno, en este caso sería f2 de b. Pero bueno, dejémoslo así. Este punto sobre el cual empieza, pues lógicamente lo que nos va a indicar es que va en esta dirección. Empezamos por B y ahora vamos en este sentido. Sí, para F2, eso es lo que nos está indicando. Eh, en términos formales, para cálculo diferencial de una variable, pues es indistinguible esta situación, ¿no? Pero como estamos trabajando en cálculo de varias variables, en este caso en un esquema de dos variables, la idea es pues que estamos en un espacio, ¿sí? Que vamos a utilizar para R2. Ahora, esto, ¿qué propósito tiene? Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular, déjenme subir esto un poco más. Sí, ahorita estamos estableciendo las bases. Y ya que tenemos esto, ahora vamos a trabajar con los valores de P y de Q. En primer lugar, ¿sí? Esto es para toda X. Vamos a ver primero, para toda X en el intervalo A, B, tomamos la parcial de P con respecto de X, ¿sí? Y lo que vamos a definir, perdón, con respecto de Y, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente. Vamos a tomar, a partir de aquí, o se va a implicar que para Y igual a F1 de X y Y igual a F2 de X, ¿sí? Vamos a calcular la integral que va de F1 de X a F2 de X de la parcial de P con respecto de Y. Y esto por el diferencial de Y. ¿Esto a qué es equivalente? Esto sería equivalente a P de XY, ¿sí? Por F de 1 de X, ¿sí? F2 de X. Y esto es equivalente a P de X, F2 de X menos P de X, F1 de X. Entonces, pues hasta aquí no hay grandes inconvenientes. Ahora este resultado lo vamos a integrar con respecto de X, ¿sí? Es decir, ahora vamos a tomar la integral que va de A B, ¿sí? Y tomándolo con respecto a P de X, F de X, F1, perdón, F2, F2 de X menos P de X, F1 de X. Y todo con respecto de X. ¿Esto a qué sería equivalente? Lógicamente estamos pensando en una integral doble y pasamos a una integral de una variable. Entonces, esto lo que nos va a arrojar es la integral de A a B
¿sí? De P con respecto de X menos F2 de X con respecto de X. Y por último vamos a tener menos la integral de a b de P de X con respecto de F1 de X, ¿sí? Por D de X. Lógicamente estas son equivalencias. Ahora, vamos a cambiar los límites de integración, pero más bien los vamos a invertir. Pero no vamos a invertir estos de aquí. Vamos a invertir estos de acá. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, nosotros tenemos al conjunto, ¿sí? Al conjunto de. Ya habíamos dicho que teníamos a Y1 y a Y2, ¿sí? Entonces aquí tenemos F2 y va por arriba y tiene este sentido. Entonces, para poner el sentido en concordancia con lo que estamos viendo, lo que vamos a hacer es invertirlo precisamente para tener lo siguiente. Entonces, esto sería equivalente a menos la integral de a b, ¿sí? De p de x menos f2 de x, ¿sí? Con respecto de x más la integral. A ver aquí, ¿qué hice? Ah, sí. Bueno, quedaría así. Déjenme ponerlo. Déjenme borrar esto de aquí. Sería de a b de f1 y la integral que va de aquí sería, aquí sí sería menos. Aquí es menos la integral de b al valor a de f de p, perdón, de x con respecto a f2 de x. ¿Sí? Bien. ¿Todo bien? Ok. Y lógicamente cerramos este paréntesis. ¿Esto qué está mostrando? Bueno, lo que nos está mostrando es lo siguiente. Aquí déjenme poner con respecto de x. Y ahora sí cerramos paréntesis. Ahora, déjenme subir esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Es menos la integral de C1, ¿sí? De P con respecto de x menos la integral de C2 de P con respecto de x. Eso es lo que tenemos. Y esto es equivalente a la integral de C, ¿sí? De P con respecto de x. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Pero ese sentido negativo, por supuesto que es la integral, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es la conclusión de esta integral, ¿sí? Entonces estamos pasando de una integral doble, porque primero integramos con respecto de y, ¿sí? Primero vimos que la integral
sobre D de menos la parcial, más bien sería la parcial de P con respecto de X, con respecto de Y, D de X, D de Y, es equivalente a menos la integral de C con respecto de, para X con respecto de X. ¿Sí? Y esto lo podemos ver ya para terminar acomodando los signos como la integral de línea en C de P con respecto de X, ¿sí? Con respecto de X equivalente a menos la integral doble en D por la parcial de P con respecto de Y. Este mismo resultado lo podemos obtener para bueno, un resultado análogo lo podemos obtener, pero para la otra integral doble. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo. Vamos a subir ahorita todo esto, un momento, y vamos a poner lo siguiente. Tenemos a nuestro conjunto D. Déjenme escribirlo otra vez. Pero ahora, en lugar de calcularlo en términos de el extremo A del segmento A, B, ¿sí? Ahora lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a trazar dos líneas en este sentido, donde vamos a tener C y D. ¿Y esto con qué propósito? ¿Cuál es la idea de todo esto? Pues es ahora tomar el otro aspecto, ¿sí? de esta región, el conjunto D, es una región del tipo 3, como habíamos dicho. Entonces, al ser una región del tipo 3, podemos integrar con respecto a X primero, o podemos integrar con respecto a Y primero. Entonces, lo que vamos a proponer aquí es que por este lado vamos a tener a x1 igual a G1, y por el otro lado vamos a tener a x2 igual a G2, donde G1, ¿sí? Es una función que va del intervalo C, D a R, y G2 es otra función que va de C a D. A R. ¿Sí? Ya teniendo estas dos funciones, pues lógicamente estamos pensando en que G1 de Y es igual a X1 y G2 de Y es igual, déjenme corregir esto, que C2 parece L, tenemos 2, G2 de Y igual a X2. Vamos a seguir exactamente el mismo argumento, ¿sí? que acabamos de hacer para hacer la demostración con respecto a la parcial, a la integral doble de la parcial de P con respecto de Y. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la integral sobre D de la parcial de Q con respecto de X, ¿sí? Pero partiendo desde el diferencial de
X con respecto del diferencial de Y. En el caso anterior hicimos primero con respecto de Y y luego con respecto de X. ¿Sí? Eso era para la parcial la parcial de P con respecto de X. Perdón, con respecto de Y. Entonces ahora vamos a integrar primero, vamos a calcular primero la integral, que sería la integral de C a D de la integral de G1, ¿sí? De Y con respecto a G2 de Y. Ahora, nada más recordando esto un momento, ¿sí? Las curvas aquí van a tener también la misma orientación, en este caso positivas. Estamos tomando orientación positiva, ¿sí? Pero con una inclinación vertical. ¿Qué quiere decir una inclinación vertical? Que lo estamos tomando con respecto a Y. Ahora, todas las funciones están con respecto de Y, donde la variable independiente es Y y la variable dependiente es X. ¿Sí? Entonces, si observamos los valores más pequeños que vamos a tomar con respecto a X, nos van a determinar cuál es la función más pequeña, o bueno, cuáles son las funciones que tienen valores más pequeños con respecto a la otra. En el caso de en este caso sería que G1 es menor o igual a G2 para toda X en el intervalo C, D. Entonces, en este sentido, pues tomaríamos así los valores conforme vamos avanzando en esta condición con respecto de, conforme vamos dando valores en Y, ¿sí? Vamos encontrando valores en X, ¿sí? Nada más habría que voltear hacer una rotación de 90 grados del plano cartesiano y podríamos observar lo mismo, ¿sí? Que vimos anteriormente. Entonces ya con esto, como aclaración nada más, porque pueden surgir las dudas de por qué lo tomamos así. En este caso es por conveniencia para poder integrar con respecto de X. Hacer la primera integral con respecto de X, porque tenemos aquí en este caso la parcial de Q con respecto de X. Entonces me interesa precisamente calcular la primera integral con respecto de X y la segunda con respecto de Y. ¿Esto a qué sería equivalente? ¿Sí? Pues lógicamente es la integral de C a D, ¿sí? Por Q de XY con respecto a G1 y G2. Todo por el diferencial de Y. Esto sería equivalente a la integral que va de C a D, igual lo mismo que la anterior de Q de X de G2 de Y, no, G2, sí, perdón, me había equivocado, G2 de Y con respecto de Y, ya sabía yo que algo estaba pasando raro ahí, ¿no? Por el diferencial de Y más, oh, perdón, menos, aquí es menos la integral de C a D, ¿sí? De Q con respecto a G1 de Y, Y por el diferencial de Y. Teniendo todo esto, ¿qué nos queda? Bueno, esto lo podemos observar de la siguiente forma. Vamos a subir un poquito más. Lo que tenemos aquí son dos integrales de línea, estas dos.
Esta de aquí es una integral de línea y esta de aquí es otra integral de línea, ¿sí? Son integrales de trayectoria estrictamente hablando, porque están para funciones de R2 en R. Ahora, manejándolo de esta manera, lo que vamos a tener aquí es la integral de C2, ¿sí? Por Q con respecto a G2 de Y, o más bien de Q, ya con respecto de Y, más la integral en C1 de Q con respecto de Y. Y esto es equivalente a la integral de C con respecto a Q de dy. Si nosotros sumamos estos términos o estas equivalencias, veremos que tenemos la integral doble sobre el conjunto de la parcial o de menos la parcial de P con respecto de Y de dx, de dy, ahora lo puedo poner así, no hay ningún problema, de dy más la integral, estoy siguiendo el orden, ¿sí? Sobre d de la parcial de q con respecto de x, de dx, de dy. Y esto es lo mismo que la integral, ya acomodando todo, por supuesto, a la integral doble con respecto a la parcial de q con respecto de x menos la parcial de p con respecto de y, de dy o de dx, de dy, ¿sí? Y por otro lado, tendríamos la integral, tendríamos la integral de menos p con respecto de x en c, la integral más la integral de c con respecto a q de dy. Esto sería lo mismo que la integral de c de p con respecto de x menos algo hice de, déjenme ver dónde cometí el error. Sí, ya me quedó. El detalle que cometí aquí fue que invertí los límites de integración en la primera en P, ¿sí? Hice esto, había yo puesto la integral de a b, ¿sí? De P con respecto de X menos la integral de a b, ¿sí? De P con respecto de X. Lógicamente, si cambiamos estos dos, lo que nos quedaría sería de la siguiente forma. O sea, invirtiendo estos términos sería de B a A y este sería positivo. Y ya con esto, ahora sí, tenemos la integral de C con respecto a X, o sea, la integral en la curva C de P con respecto de X. Bueno, aclarando esto,
aclarada esta parte, pues lógicamente este negativo no va. Entonces aquí sería positivo. La integral de C con respecto, la integral sobre la curva C con respecto de Q por el diferencial de X, de Y, perdón. Y lógicamente estamos pensando que esta sería la integral de C de P de dx más Q de dy, como lo habíamos presentado. Entonces, este término es equivalente a este. Esa es la idea de la demostración. Más que nada es analítico aquí el esquema. Y ahora, pues, pasaríamos a ver dos ejemplos. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, pasamos entonces a los ejemplos. A ver si me da tiempo de presentar los dos ejemplos. Sí, porque el primero es muy sencillo, es rápido. El segundo sí es extenso. Vamos a ver si nos da tiempo. Si no, nada más presentamos los esquemas y la idea de los ejercicios. Vamos a pasar a otra página. Ahí está. Ok. Bien, el primer ejemplo, vamos a usar el teorema de Green, ¿sí? Para calcular la circulación en sentido a las manecillas del reloj, vamos a calcular el flujo, ¿sí? Hacia adentro, o la rotación, más bien, el flujo en rotación del campo vectorial sobre el conjunto definido por los siguientes valores. Entonces vamos a tener nuestro campo vectorial definido por f de xy, y este va a ser equivalente a y cuadrada menos x por y más x cuadrada menos y cuadrada, o más y cuadrada. Aquí es x cuadrada también. Y esto por j. Sí, o sea, tenemos los vectores unitarios y j. Y están y c es la trayectoria que acota al conjunto de la siguiente forma, ¿sí? C estaría definido por y igual a 0, y igual a x y x igual a 3. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En pocas palabras, lo que vamos a tener es un triángulo, ¿sí? Vamos a tener un triángulo, supongamos que el 3 está por aquí, este es el 3, y pues lógicamente tendríamos y igual a 0, pues es el eje de las x, ¿sí? Y igual a x, pues es perdón, es la recta unitaria o la identidad, ¿sí? Y x igual a 3, pues sería la recta que va en forma vertical de esta manera, ¿no? Entonces lo que nos queda es este triángulo. Este es el conjunto ¿sí? Esta parte de aquí. Es el conjunto de. Ahora, usando las cualidades del teorema de Green, ¿sí?
lo que haríamos sería calcular la integral del conjunto D sobre el conjunto D de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y de dx de dy o de dy de dx, como quieran. Entonces, lo primero que tenemos que calcular aquí son las parciales de P y de Q. ¿Sí? Si tomamos a P de xy equivalente a y2 menos x2, ¿sí? Y a Q la tomamos como xy equivalente a x cuadrada más y cuadrada. Las parciales, aquí podemos darnos cuenta que son dos funciones que son de clase C1. Entonces, la parcial de P con respecto de Y, ¿quién va a ser? Va a ser 2Y. Y la parcial de Q con respecto de X va a ser 2X. ¿Sí? O sea, hasta aquí no tenemos ninguna dificultad. O sea, nada importante. Simplemente tenemos estos términos. Y lo que tenemos que hacer ahora es ¿qué cosa? Tenemos que calcular las integrales de la siguiente forma. Bueno, tenemos que calcular la integral doble. Tendríamos la integral doble del conjunto de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y, de dy, de dx. Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? Vamos a tomarlo así. Esto sería equivalente a la integral que va de 0 a 3, ¿sí? Porque en este sentido estamos tomando de 0 a 3. Y es igual a 0, sería esta la función, y igual a 0, y y igual a la identidad, a x. Entonces sería la integral que va de 0 a x. ¿De quién? Pues de 2x menos 2y, ¿sí? Por la diferencial de y en la diferencial de x. Pudimos haberlo tomado con respecto de 0 a 3 también, ¿sí? Esos valores me daría para la integral porque estamos hablando de la función identidad donde si x es igual a 3 y y es igual a x, pues entonces y es igual a 3. También podemos sacarlo como una región del tipo 2. Y bueno, no habría ningún problema, sería exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ya calculando las integrales, este resultado me daría 9, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la primera integral, pues me daría como resultado 2 veces xy menos y cuadrada, ¿sí? Ya sabemos que es y cuadrada sobre 2, pero se va con el 2 que está multiplicando allá en ese caso, ¿no? Entonces, esto sería con respecto a 0 y a x, esto me quedaría 2x cuadrada, ¿sí? Menos x cúbica, menos x cuadrada, perdón. Entonces, esta sería la integral sobre x cuadrada. Y ya calculando sería x cúbica entre 3, ¿sí? Que eso es de 0 a 3. O sea, la siguiente integral sería x cúbica sobre 3 de 0 a 3, donde x al cubo, sustituyendo el 3 ahí, me da 3 al cubo es 27, 27 entre 3 me da 9. Ese sería el resultado. Si esto nada más comentando rápido las integrales, ¿no?
¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Entonces, si nosotros nos pusiéramos a calcular estas integrales con respecto a la integral de línea, tenemos que hacer algo más. O sea, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Lo primero que tendríamos que hacer sería parametrizar. Esto es lo que quería yo anunciarles. Parametrizar la curva, ¿sí? Que va que va bordeando a todo el conjunto D. Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo aquí? Pues vamos a plantearlo, ¿no? Porque es importante para ver qué podemos optimizar con esto, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ahora lo voy a poner con rojo, nosotros tenemos nuestro triángulo, entonces sabemos que este es el conjunto D. Este es el conjunto D. Entonces tenemos que parametrizar primero y igual a 0, tenemos que parametrizar x igual a 3 y tenemos que parametrizar a y igual a x. No es nada dificultoso, ¿sí? Porque lo que tendríamos que tomar serían los términos t, 0, ¿sí? Tendríamos que tomar t, 3, así, para definir x igual a 3. Y para definir y igual a x, pues sería t, t. ¿Sí? Este sería C1, entonces este sería C1, este sería C2 y este sería C3. ¿Sí? Entonces, dando estas paramétricas, tendríamos que calcular tres integrales de línea. ¿Sí? Ahora, tenemos nuestra función que es f, ¿sí? Y este sería equivalente a P por I más Q por J. ¿Y a quién es igual esto? Sustituyendo, déjenme retomar los valores que andan por acá atrás. Sería y cuadrada menos x cuadrada por y más x cuadrada más y cuadrada por j. Entonces aquí es donde empieza la dificultad, porque si se dan cuenta también tenemos que calcular la derivada de C1 con respecto de t, ¿sí? La derivada C2 con respecto de t y la derivada de C3 con respecto de t. ¿Por qué? Porque nosotros, si queremos calcular la integral de línea, ¿sí? De esta forma, en C, donde C es igual a C1 más C2 más C3, ¿sí? Esa sería mi curva C. Entonces sería F por d de S, el diferencial de S. ¿Esto a qué es equivalente? Esto es equivalente a la integral en C, ¿sí? Una curva cerrada de F por C, o sea, compuesta con C de T, ¿sí? Por interior, multiplicada interiormente por la derivada con respecto de T, de C de T, por el diferencial de T. Entonces, esto que estaría transformándose en una integral, en tres integrales, ¿sí?
tenemos que tomar esto, sustituirlo aquí en cada uno de estos valores, tomar las derivadas, ¿sí? Y sustituirlas para hacer 3 integrales de línea. Digo, no es nada del otro mundo porque la primera con C1 vamos de 0 a 3, la segunda vamos de 0 a 3 y la otra pues también vamos de 0 a 3. O sea, no hay gran dificultad en cuanto a hacer las integrales de línea. Pero si se dan cuenta, tenemos que calcular 3 integrales de línea, tenemos que hacer un poco más de talacha. ¿Y eso qué va a implicar? Va a implicar que lo que nos está permitiendo el teorema de Green es una optimización porque estamos calculando solo una integral. ¿Sí? Es una integral doble, por supuesto que se puede traducir en 2 integrales, pero nos estamos ahorrando la parametrización, ¿sí? Lo que sí no nos ahorramos es las parciales, pero a diferencia de las derivadas, otras, pues lógicamente no tiene tampoco mayor dificultad con respecto a las derivadas de la parametrización que dimos. Si damos mal nuestra parametrización, pues nos vamos a equivocar también. Entonces, se puede decir que de alguna forma estamos optimizando el resultado, tal vez un poquito, no mucho, ¿sí? Con respecto a lo que nos permite el teorema de Green, ¿sí? En este sentido, pues en la potencia del teorema de Green se ve con ejemplos más potentes, ¿no? Con ejemplos más complicados. Y bueno, esa sería la conclusión aquí. En cuanto a este ejemplo, ¿alguna duda, jóvenes? Vamos para que pasemos al otro ejemplo que está un poquito más extenso. ¿No? Bueno, vamos a ello. Voy a dejar el planteamiento porque la solución de las integrales pues, se supone que ya la tenía, ¿sí? Estoy hablando del siguiente ejercicio. Se supone que ya la tenía, pero como están extensos estos resultados, cometí un error en alguna parte y como ya lo estaba yo haciendo sobre tiempo, no, no encontré a primera vista el error, ¿sí? Pero el planteamiento creo que está correcto. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Porque sí está extenso esto y hay que hacer integrales numéricas. ¿Sí? O sea, hay 2 integrales que no se resuelven con métodos de integración tradicionales, sino ni siquiera con métodos de integración por fracciones parciales u otra cosa, o fracciones racionales, etcétera. No, no se resuelven por ninguno de estos métodos, entonces tuve que utilizar integración numérica, o sea, por métodos numéricos, pero en alguna parte del cálculo de estos métodos numéricos no encontré el error. ¿Sí? Según yo lo revisé con detalle, pero bueno, ahorita no lo he encontrado. Pero el planteamiento ya lo revisé, según yo está bien. ¿Sí? El error estuvo en las integrales, cuando estaba yo calculando las integrales. Si ustedes llegan a ver algo, es aquí donde yo les pido su ayuda. Si ustedes llegan a ver algo raro en alguna de estas partes donde estoy exponiendo el planteamiento, ¿sí? Si ustedes ven algo raro, a lo mejor puede ser que por ahí esté el error y yo no me he percatado de él. Si ustedes lo ven, por favor díganme, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Déjenme pasarme a otra para hacerlo en limpio y no tener problemas de que si subo y ya no me da para arriba. Bien, lo que tenemos que calcular es tenemos que verificar bajo el teorema de Green, ¿sí? El siguiente cálculo. Vamos a calcular una integral con el siguiente campo vectorial. Va a ser f equivalente a y
más c a la x por el logaritmo natural de y. Esto multiplicado por i más e a la x entre y por j. Entonces ya nada más de ver la función se podrán dar cuenta de la dificultad que va a imperar, ¿no? Ahora, por otra parte, vamos a tener que vamos a tener acotado, la integral que queremos calcular va a estar definida dentro de un conjunto de, ¿sí? Que va a estar acotado por las siguientes funciones. Va a estar acotado por y igual a 3 menos x cuadrada, ¿sí? Y y igual a x cuarta, ¿sí? Más 1. ¿Cómo son estas funciones? Vamos a ver, déjenme abrir GeoGebra y ahorita se las presento. Este ejercicio ya lo hice, pues ya. Lógicamente son dos parábolas, ¿sí? Y los vértices están en 0,3 y en 0,1. ¿Sí? Ahí están ya. Déjenme digitarlo. Entonces tenemos y igual a 3 menos x cuadrada. ¿Sí? Ahí tenemos la primera. Y la otra sería y igual a x a la cuarta más 1. Pero perdón, me equivoqué aquí. Sí, porque les estoy diciendo que son dos parábolas. Entonces ya la había puesto ahí. Ahí está, claro. Bien, vamos a hacerle un zoom aquí. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las intersecciones en estos puntos. Vamos a poner el punto A aquí y el punto B acá. ¿Sí? Tenemos el punto A en menos 1,2 y el punto B en el 1,2. Estas son las intersecciones. Entonces, X se mueve de menos 1 a 1. ¿Sí? Esos serían de menos 1 a 1. Ahí están. ¿Sí? Y aquí tenemos ya las intersecciones, lo que les había dicho. Los vértices están en 0,1 y 0,3. Son los vértices de estas parábolas, ¿no? Ahora, ¿de qué me sirve esto? Bueno, pues aquí, si ustedes observan, tenemos al conjunto D, que sería todo esto que está aquí, cerrado, ¿sí? Este sería el conjunto D. Ahora, ¿qué pasa aquí? La curva que va por abajo, ¿sí? La vamos a definir como Y1, ¿sí? Y la curva que va por arriba la vamos a definir como Y2. Entonces, tomando esto, ¿sí? Vamos a hacer nuestro dibujo para hacerlo todo aquí en nuestro cuaderno. Entonces tenemos dos parábolas que hacen lo siguiente. Déjenme ponerlo un poco más abajo. Tenemos una parábola que hace esto, ¿sí?
y otra algo así, ¿no? Entonces, ya sabemos que este era nuestro punto A, ¿sí? El punto A y el punto B. El punto A estaba definido en menos 1,2 y el punto B estaba definido en 1,2. Y eso nada más es para empezar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a tomar una función, vamos a definir a y igual a f1 de x, ¿sí? Y este f1 de x, ¿a quién va a ser igual? Pues va a ser igual a 3 menos, perdón, va a ser igual a x cuarta, ahorita les explico por qué, más 1, y y va a ser igual, o sea, y se va a estar moviendo entre estas funciones de f2 de x, y esto va a ser equivalente a 3 menos x cuadrada. ¿Con qué objetivo se hace esto? Pues con el objetivo de plantear esto como una integral doble, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer también es ¿qué cosa? Tenemos que parametrizar estas dos curvas. Entonces, algo que también tenemos que notar es que para una integral doble estamos dando que f1 sea menor o igual a f2, ¿sí? Para toda x en el intervalo menos 1,1. En el intervalo menos 1,1, ¿esto qué me va a implicar? Digo, apenas estamos empezando, ¿eh? No se desesperen. El primer problema esto nada más es plantear estas circunstancias, y ahora lo primero que tenemos que plantear es lo siguiente. Para nosotros parametrizar, vamos a tomar t igual a x. Esto implica que t se va a mover en el intervalo que va de menos 1 a 1. ¿Sí? Esto, ¿a dónde nos lleva? Nos va a llevar a que gamma 1 de t, o sea que estaría yo proponiendo a gamma 1, que sería la inferior. Gamma 1 de t sería equivalente, tomando a x igual a t y usando este de aquí, ¿sí? Que sería x, perdón, sería t cuarta más 1. Si nosotros calculamos esta parametrización en GeoGebra, nos tiene que dar exactamente la misma curva que esbozamos ahorita, ¿sí? Si quieren que lo haga, nomás díganme y ahorita lo ponemos en GeoGebra para que ustedes observen. Y gamma 2 sería evaluada en t, sería equivalente precisamente a t, ¿sí? Con x igual a t, y sustituyendo t en 3 menos t cuadrada. Esas serían nuestras parametrizaciones con respecto a ya vi dónde está mi error, jóvenes. Ya vi dónde está mi error. Bueno, ahorita se los comento. Sí, ya lo vi. Bueno. Digo, hasta los profesores nos pasan estas cosas, jóvenes. Entonces, bueno. La derivada para gamma 1, ¿sí? La derivada para gamma 1 evaluada en t con respecto de t, estoy con las parciales. Esa es la cosa que luego se queda uno pegado con
con las parciales o con las derivadas normales. Entonces, el valor aquí sería 1, ¿sí? Coma 4t al cubo, ¿sí? Y la derivada de gamma 2 con respecto de t es equivalente a 1, ¿sí? Coma menos t cuadrada. Les voy a comentar de una vez el error. Yo había planteado gamma 1 como esto y a gamma 2 como esto. Entonces el error estuvo desde el planteamiento, ¿sí? Digo, aquí soy sincero con ustedes, estoy realizando este esquema y ahorita que lo estoy reescribiendo, pues ya me doy cuenta del error, ¿no? Porque aquí tengo gamma 1 como, como esto y gamma 2 como esto. Entonces, pues es claro que el error está ahí porque invertí los límites de integración, hice todo un desgarriate y pues bueno, ahí ya. Bueno, ese es en teoría, ¿no? Mi error. Bien, ahora, ¿qué queremos hacer aquí con esta parametrización? Lo que queremos hacer aquí con esta parametrización, jóvenes, es calcular la integral de línea, ¿sí? Es lo que queremos hacer. La integral de línea, ¿sí? Gamma, déjenme ponerlo antes, gamma de t va a ser igual a gamma 1 de t más gamma 2 de t, siguiendo una orientación positiva en el sentido de las manecillas de reloj, o sea que C, en este caso definida por gamma, sería dada por C1 más C2. En el sentido de las manecillas, en el sentido contrario a las manecillas de reloj, para ir en sentido positivo. Ahora, la integral de línea sobre gamma de f por el diferencial de s, le pongo el gorro a s para que quede claro que estoy hablando de un diferencial en forma de vector. Entonces esta es la integral de gamma 1, ¿sí? De f, el diferencial de ese gorro, más la integral de gamma 2 por f con respecto, o el producto interior de f con respecto del diferencial de ese gorro. Y esto nada más es para empezar. Entonces, por la definición de integral de línea que vamos a tener, esto va a ser equivalente, déjenme subir un poco más. Aquí voy a cambiar el color, vamos a ponerlo en azul. Esto va a ser equivalente a la integral, ¿sí? De menos 1 a 1, ¿sí? Es yendo tomando ya el diferencial de t, ¿de quién, jóvenes? A ver, permítanme. Antes de pasar a esto, déjenme hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a dejarlo planteado hasta aquí y tengo que sustituir, lógicamente, lo siguiente. Ahora, antes de poner la integral, el siguiente factor o la siguiente componente de la integral de línea, sí, que ya es hacer la composición. Entonces, f, eso es lo que quería yo hacer, f de gamma de t,
¿sí? Va a ser igual a f de gamma 1 de t más f, perdón, ¿cuál f2? F de gamma 2 de t. Entonces, para f1 o para f con gamma 1 de t, esta composición, ¿a qué es equivalente? Sustituyendo pues lógicamente los términos, sustituyendo los términos de gamma 1 de t, que son t, gamma 1 es equivalente a t, 3 menos t cuadrada, sustituyendo estos términos en lo que dimos, que era de la siguiente forma, que sería 3 menos t cuadrada, ¿sí? Que sería y más e a la t, que sería el e a la x, e a la t, por el logaritmo de y, que sería el logaritmo natural de 3 menos t cuadrada, ¿sí? Y esto más o multiplicado por i, ¿sí? Todo esto. Todo esto multiplicado por i más e a la t entre 3 menos t cuadrada multiplicado por j. Entonces ya de entrada se pueden ir dando cuenta de la dificultad que va a establecer el resolver estas integrales. Y por otro lado, déjenme observar aquí. Este sería para gamma 2. Este no es gamma 1, este es gamma 2. Es que les digo, resolví todo en términos de gamma 2 y invertido con gamma 1. Entonces déjenme corregirlo aquí. Este es gamma 2, ¿sí? Para que no vayan a... que ya estaba yo cometiendo los mismos errores. Entonces estamos evaluando con respecto a gamma 2. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ahora si tomamos a t distinto de raíz de 3, y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Si t es distinto a raíz de 3, es precisamente porque vamos a tomar esto en cuenta para la integral. Entonces vamos a esbozar lo siguiente. Ahora para f, con respecto a la diferencial de s, que esto sería equivalente a f, ¿sí? Por la composición en este caso con respecto a gamma 1, a gamma 2 en este caso, gamma 2, con respecto de t. Y esto es el producto interior de c' evaluado en t por el diferencial de t. Ahora tengo que juntar esto, ¿no? Esta parte ya la tengo acá arriba.
es todo esto. ¿Sí? Ahora tengo que multiplicar, hacer el producto interior con respecto a esto, entonces esto sería equivalente, ya resolviendo todo, a 3 menos t cuadrada más c a la t por el logaritmo natural de 3 menos t cuadrada, y esto menos, ¿sí? Esto sería menos 2 veces t por e a la t, y esto es menos, perdón, entre 3 veces menos t cuadrada. ¿De dónde sale este menos 2t? Sale de la derivada de que dimos hace... Déjenme revisar esto también. Ah, sí. Sí, está por acá arriba. Déjenme subir un poco para ver si lo encontramos. Aquí está. Entonces, para gamma 2, aquí lo tenemos. Esa es la derivada. Sería 1 multiplicando a el 1, multiplicaría a todo esto, al valor en i. Y este multiplicaría a j. ¿Sí? Por eso este queda intacto y a este se le suma menos 2t cuadrada, o en todo caso menos 2t, ¿sí? Porque ahí no está bien la derivada, déjenme corregir esto también. Sería 2t, ¿sí? Hay que quede constancia de que le corregimos. Y subiendo, y ya con esto podemos nosotros afirmar y tener, o más que afirmar, definir la integral, ¿sí? Que sería una integral que va de menos 1 a 1, ¿sí? De menos, perdón, que va de 3 a menos t cuadrada más e a la t, ¿sí? Por el logaritmo natural de 3 veces menos t cuadrada menos 2 veces t por e a la t entre 3 veces menos t cuadrada. Y todo esto por el diferencial de t. Y esto nada más es para gamma 1. Perdón, para gamma 2. En concordancia, nosotros vamos a tomar estos términos que calculamos para f, ¿sí? ¿Qué les quiero decir? Vamos a tomar ahora la derivada de gamma 2, que en este caso es esta, o gamma 1, ¿sí? Gamma 1, que es esta, y la vamos a componer, o más bien la vamos a multiplicar por f compuesta con gamma 1, ¿sí? Que la f compuesta con gamma 1 me va a quedar de la siguiente forma. Vamos a subir esto. Bien, vamos a plantearlo. Entonces, ahora tenemos que componer a gamma 2 o a gamma 1, porque ya lo compusimos a gamma 2. Tenemos que componer f de gamma 2 evaluado en t. ¿Esto qué nos debería de dar? Si y es igual
bueno, si el valor de P es igual a Y, o sea, tenemos a P igual a Y más E a la X por el logaritmo de Y, logaritmo natural de Y, y en este caso la componente gamma de T, gamma 2 de T, ¿sí? Sería equivalente a T, T cuarta más 1. Y esto, ¿qué me estaría dando? Me estaría dando, sustituyendo Y, sería T cuarta más 1, ¿sí? Multiplicado por E a la T, perdón, sería más E a la T multiplicado por el logaritmo natural de de X, T cuarta más 1, ¿sí? Esto multiplicado por I más E a la T entre T a la cuarta más 1, ¿sí? Y componiendo todo esto, ¿sí? O sea, tomando F de gamma 2 evaluado en T, equivalente, perdón, multiplicado interiormente con respecto a la derivada de gamma 2 evaluado en T, todo por el diferencial de T. ¿Esto qué me daría? ¿O qué me tiene que dar? Ya vimos que la derivada de gamma 2 evaluada en T con respecto de T, ¿quién es? Bueno, viéndolo de esta forma es 1,4T cúbica, ¿sí? Esa sería nuestra derivada. Entonces, ahora tenemos que tomar esto con respecto a todo esto. Y esta composición, vamos a subir esto aquí, bajarlo. Entonces, F compuesto con gamma 2 de T, producto interior, gamma prima de T, gamma 2 prima de T, evaluado en T, esto sería equivalente a T cuarta más 1, ¿sí? Porque el 1 se multiplica con todo I, multiplicado o más E a la T, ¿sí? Por el logaritmo natural de T cuarta más 1, más 4 veces T cúbica, ¿sí? Por E a la T entre T cuarta más 1. Les voy a decir ya en esencia cuál es el error. Yo estaba, además de que invertí estos valores, tomé lo que había tomé la composición de gamma 2, o sea, F compuesta con gamma 1. A ver, aquí estoy haciendo algo raro, jóvenes, ¿no se dan cuenta? Estoy trabajando con gamma 2, aquí estoy repitiendo el error que les había comentado, este es gamma 1. ¿Sí? Entonces, con respecto a gamma 1, este es gamma 1, este es gamma 1, gamma 1. Entonces, donde vean gamma, ahí tienen que poner gamma 1. ¿Sí? Este es gamma 1, gamma 1. Además de que cometí este error, cometí otro aún más grave y por eso no me da el resultado. Esto es lo que me define realmente el error. No es que sea nada más gamma 1, porque pues al final eso
si yo hubiera hecho bien las sustituciones, yo lo que hice es tomar, a ver si lo entienden. Esto mismo de aquí, ¿sí? Todo eso, y a esto hice esta composición F de gamma 2, o sea, en este caso de este gamma 2, no del que estaba yo haciendo hace rato, de este gamma 2 de T, ¿sí? Producto interior, gamma 1 prima de T, ¿sí? Es decir, estaba yo haciendo el producto de interior de gamma 1 por F compuesto con gamma 2 cuando tengo que hacer el producto interior de F compuesto con gamma 1 multiplicado interiormente por la derivada de gamma 1. Entonces, este es mi error, jóvenes, por eso no me dio el resultado. Ese fue mi error. Entonces, ahora tengo que hacer otra vez todas las cuentas. ¿Sí? Pero bueno, ya visto el error, ahora sí, ya me quedo con más calma. Me quedo más calmado porque ya descubrí el error realmente. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es sustituir todo lo que hice y hacer las cuentas nuevamente por, por esto. ¿Sí? Esto es lo correcto. Esto de aquí es lo correcto. Esta es la integral que tengo que resolver. Entonces, la otra integral también va de menos 1 a 1, ¿sí? De f compuesta con gamma 1 de t, ¿sí? Multiplicada con gamma 1 de t, ahora sí, por el diferencial de t. Y esto es equivalente a la integral de menos 1 a 1, ¿sí? De t cuarta más 1 más e a la t por el logaritmo natural de t cuarta menos 1, más 1, perdón, más 4 veces t cúbica por e a la t entre t cuarta más 1 por el diferencial de t. Estas dos integrales las tengo que calcular y es un desgarriate. O sea, de la verdad son integrales muy pesadas. Están talachudas, más que nada. Entonces, los cálculos, pues lógicamente les voy a dar el cálculo de la primera integral y el segundo cálculo, pues tendrá que corresponder a otra cosa, ¿sí? Y bueno, pero la idea es esto. Entonces, si se dan cuenta, lo primero que hicimos fue evaluar vamos a regresarnos un poco porque luego nos perdemos sobre qué estábamos haciendo. Entonces, lo primero que vimos fue dónde está nuestra región. ¿Sí? Ya vimos dónde está nuestra región y lo siguiente que hicimos fue definir las curvas. Pues esas ya están definidas, pero Y1 y Y2 o F1 de X y F2 de X, ¿sí? Definiéndolo de esta forma, ¿sí? Y luego, ¿qué dimos? Pues luego lo que dimos fue la parametrización. O sea, t se mueve de menos 1 a 1, dimos nuestros parámetros, ¿sí? Calculamos nuestras derivadas, ¿sí? Luego ya sabíamos que teníamos que darle valores a gamma, ya dimos valores a gamma y vimos que tenemos gamma 1 y gamma 2, o sea, es una integración por trozos, es una integral de línea por trozos, ¿sí? Y luego, pues ya hacemos la composición de f con respecto a gamma 2 y a gamma 1 y hacemos el producto interior en ambos casos, ¿no? Entonces, y esto nos da las dos integrales que estamos mostrando aquí, ¿sí? La integral para gamma 2, que es esta,
de aquí, y la integral para gamma 1, que es esta de acá, esto de aquí. Este es para gamma 1. Hay que calcular las dos integrales y luego sumamos esos resultados, ¿sí? Para obtener el resultado de la integral completa. Y por otro lado, no voy a hacer las cuentas aquí porque ya de plano me quedan 10 minutos. Entonces, pues hacer las cuentas, lógicamente llevaba yo 3 horas resolviendo este ejercicio, ¿no? Entonces, pues me equivoqué en una integral, que es donde está mi error. Entonces, el punto aquí va a ser sustituir todo esto y resolver la integral para que ustedes tengan el valor de... O pueden hacer las integrales, ustedes pueden calcular las integrales también y ver que el resultado les tiene que dar lo siguiente. Pero vamos a ver la integral de superficie, ¿sí? Que corresponde al teorema de Green. Entonces, una vez que calculamos estos valores, ¿sí? La integral de línea de gamma de f por o multiplicado anteriormente por el diferencial de ese gorro, tiene que darles algo así como, o más bien aproximado, ¿sí? A 0.97. ¿Sí? Este resultado lo estoy extrayendo de la integral que calculé con respecto a las integrales dobles. Entonces tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya en otro video les explicaré si sí o si no me dio el mismo resultado, ¿no? Entonces, si no me da el mismo resultado es que cometí otro error por ahí que no he visto. Pero bueno, ya se supone que esto estaría corregido. Entonces, ahora, usando el teorema de Green, ¿sí? Tenemos que calcular, lo voy a poner en rojo ahora, tenemos que calcular la integral doble en D, en el conjunto D, de la parcial de Q con respecto de X menos la parcial de P con respecto de Y. Por cierto, este ejercicio está es el ejercicio 8, creo que es el ejercicio 8, en la parte del teorema de Green de el Thomas, de cálculo de varias variables. ¿Sí? No miento, es el ejercicio 10. Bueno, está en esa lista de ejercicios. Son los pares, ¿sí? O sea que no tiene solución al final, o sea, no se muestra la solución al final, donde nada más se muestran las soluciones de los impares, ¿no? El otro ejercicio, el anterior que vimos, el sencillito, es el número 7. Ese sí lo pueden corroborar. Sí, a mí no me dio tiempo de corroborarlo con el libro porque ya estaba yo sobre tiempo y me puse a trabajar en este ejercicio. Y se me olvidó revisar la hoja y ver si había estado correcto, ¿no? Pero bueno, según yo no hay error. Lo primero que tenemos que calcular aquí son las parciales de P y de Q, ¿sí? Pero ¿quién es P y quién es Q? Bueno, nosotros sabemos que P es equivalente a Y más E a la X por el logaritmo natural de Y, ¿sí? Y Q es equivalente a E a la X sobre Y. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es calcular las parciales. Entonces, tengo que calcular la parcial de P con respecto de Y, y esto sería equivalente
al logaritmo natural, bueno, a e a la x, por el logaritmo natural. A ver, déjenme ver si estoy correcto. Bien, entonces, la parcial de p con respecto de y, ¿quién sería? Sería y cuadrada, ¿sí? Sobre 2, más e a la x, perdón, sería 1. Es que estaba yo viendo la integral, más bien, porque como estamos con integrales, ahorita estoy en modo integral, no en modo, no modo de derivadas parciales, entonces la parcial con respecto de p con respecto de y es en el primer sumando es 1 y en el segundo sería más e a la x, ¿sí? Entre x. Y en el segundo caso que tenemos, que sería la parcial de q con respecto... Perdón, Sí, profe. dime. ¿No sería más bien e a la x entre y? Ah, sí, gracias. Sí. Ya tengo fulminado el cerebro, jóvenes, ¿eh? Porque esta integral de veras está, pero bueno, o sea, esta se las recomiendo para que la intenten ustedes solos. Eh, Estoy un poco fundido por lo mismo. Entonces, llevo varias horas trabajando en esto desde ayer. Entonces, sí, ya estoy un poco cansado. Bueno, pero esa no es excusa para esto, ¿no? Entonces, nada más es la justificación de los errores que estoy cometiendo. Entonces, la parcial de q con respecto de x, ¿cuál sería? Pues sería e a la x con respecto de y. Así de sencillo. Entonces, el asunto aquí, pues es que tenemos que calcular la integral, ¿sí? ¿De dónde a dónde? La integral doble evaluada en d, ¿sí? De la parcial de q con respecto de x, ¿sí? Más la parcial de, perdón, menos la parcial de p con respecto de y. Esto con respecto de x respecto de y. Sí, pero si recordamos, tomamos a y igual a y1, lo voy a poner así, y1 igual a x cuarta más 1 y a y2 igual a menos, perdón, a 3 menos x cuadrada. ¿Sí? Esta es la parábola que va por arriba y esta es la parábola que va por abajo. ¿Sí? Si recuerdan el esquema. Entonces, esto, pues lógicamente me da mis valores. Entonces, y se mueve entre este y este. Y x se va a mover en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? Entonces, esta sería la integral de menos 1 a 1. ¿Sí? Y la integral de x cuarta más 1, 3 menos x cuadrada, y sustituyendo los valores aquí que tenemos, vamos a dar a q, que sería e a la x entre y, menos 1 más e a la x entre y. Entonces, como podrán notar, todo por el diferencial de y, el diferencial de x. Entonces, esto es equivalente a la integral que va de menos 1 a 1
de 1 porque este se cancela con este. Entonces, aquí se puede decir que estamos calculando el área del de la superficie del conjunto D, ¿sí? Claro, sustituyendo los valores, por supuesto. Entonces, sería la integral de x cuarta más 1, 3 menos x cuadrada, ¿sí? Por el diferencial de y, el diferencial de x. Y bueno, esta integral, como se pueden dar cuenta, no está tan complicada. Sí, porque aquí ya nada más hay que sustituir lo que nos va a dar, que sería menos 3x cuadrada, menos x cuarta más 1. Tenemos que acomodar los términos, ¿sí? Que nos quedaría x cuadrada menos x cuarta más 2 y hacer la siguiente integral y ya de ahí vamos a obtener el resultado, ¿no? Ya me quedan prácticamente 2 minutos para concluir, pero la idea de este ejercicio, ¿sí? Así como está planteado, tiene que darles el resultado. Si ustedes hacen, y esto se los podría yo dejar de tarea porque ya el planteamiento ya está hecho, ¿sí? Ya nada más restaría calcular las integrales. Así como está planteado, tiene que darles el resultado correcto, ¿sí? Y tiene que darles exactamente lo mismo. Las integrales de línea sí son o sea, son talachudas, o sea, están pesadas, la verdad, son fundidoras de mentes, esas cosas sí se funde uno. Y la verdad sí es pesado, hay que hacer cálculos numéricos, como les acabo de decir, entonces las integrales no son nada, nada amigables. Entonces aquí ustedes pueden ver que incluso si ustedes, por ejemplo, estuvieran programando un modelo matemático que tuviera este problema, eh, ¿qué, qué le ingresarían? ¿Qué información le ingresarían al algoritmo? Pues lógicamente, si quieren hacer su algoritmo más óptimo, nada más por exagerar un poco, ¿no? La integral las integrales de línea que ustedes calcularían aquí en la con las integrales de línea, pues consumen mucho más rendimiento del procesador y porque conlleva más datos, ¿sí? Tiene que hacer cálculos numéricos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, suponiendo que se tarde 2 minutos en resolverla con esta integral de doble, se puede tardar 3 segundos, ¿no? O sea, la optimización es por mucho más, más rápida. El resolver esta integral no requiere tanto esfuerzo para uno y para las máquinas, por supuesto. Y en ese aspecto, pues lógicamente es más importante saber que tenemos esto, porque si nosotros reconocemos el potencial del teorema de Green, pues calcular el movimiento o el trabajo de una partícula, ¿sí? Por ejemplo, para algún físico que debe de entender esto, si nosotros estamos calculando el trabajo para una partícula, que ya lo vimos, calcular el trabajo para una partícula se hace con la integral de línea, podemos usar el teorema de Green. Así de fácil, ¿sí? Y en la computadora nada más la programamos y le damos enter y me sale el resultado rápido, ¿sí? Y con la otra se va a atolondrar la máquina. No, bueno, no tanto así, pero hay que reconocer cuál es el método numérico que tenemos que utilizar para resolver una de estas integrales de línea y ver qué gestos hace, ¿no? Bueno, jóvenes, esto nada más vamos a la mitad de en green, ¿sí? No hemos ni siquiera terminado. La idea principal es que podemos evaluar integrales de línea con esta integral doble, ¿sí? Y obtener el mismo resultado. En algunos textos se utiliza, verifica el teorema de Green de la siguiente función bajo la región fulana, ¿no? Otros textos nos van a llevar a calcular la integral de línea usando el teorema de Green.
¿sí? Lógicamente tenemos que tener el teorema del green solo lo podemos calcular en términos de una integral de línea que tenga una trayectoria cerrada simple. Y bueno, en ese sentido, pues es la única limitante, ¿sí? De ahí en fuera, pues las posibilidades son enormes, ¿no? Con el teorema de Green. Sin más, jóvenes, les deseo un excelente fin de año, ¿sí? Espero que se la pasen bien con sus familiares, que estén sanos, que estén contentos, que estén a gusto con su familia, disfruten a sus familiares, disfruten a sus hermanos, a sus primos, a sus tíos, a sus padres, a sus abuelos, disfruten a toda su familia, a sus amigos con los que comparten esos momentos de reuniones de fin de año, ¿sí? Salúdenlos, quiéranlos mucho y pues les deseo lo mejor para este fin de año, ¿sí? Y lo mejor para el próximo es mi deseo para ustedes y que pues así como vamos, pues al salir de esto, pues tengamos ya un panorama más claro, ¿no? De lo que nos espera en lo sucesivo. En fin, les mando desde aquí un gran saludo, unas felicitaciones muy calurosas y pues hasta el próximo año, jóvenes. Con esto terminamos esta parte del curso y continuamos con más de Green regresando de vacaciones, ¿sí? Que sería el lunes 9 de Ya mandaron un correo por ahí que regresamos el 5, que es jueves 5, ¿sí? Pero nosotros regresamos el 9, ¿ok? Para que descansemos y tengamos un feliz Día de Reyes también. Cuídense, jóvenes, y que tengan un excelente día también. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Muy feliz año. Igualmente, bye. Muchas gracias, profesor. Cuídese mucho y descanse. Hasta el próximo año. Que esté bien. Gracias, sí, lo voy a hacer, claro que sí. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's